A ver, en el corazón del juicio de amparo, que es nuestro principal escudo para proteger derechos en México, hay dos principios que a primera vista parecen chocar: el estricto derecho y la suplencia de la queja. Hoy vamos a meternos de lleno a ver cómo funciona este equilibrio, que es más delicado de lo que parece. Miren, aquí está la tensión de la que hablamos. Por un lado, tenemos la regla formal, el rigor del estricto derecho como lo marca el artículo 75. Y por el otro, la búsqueda de la justicia, la de a de veras, la material, que es lo que busca la suplencia de la queja del artículo 79. Es en esencia un choque entre la forma y el fondo. Bueno, para entender el contrapeso, primero hay que entender la regla. Comencemos con la base, el principio que le pone orden al proceso. Ok, ¿qué es el estricto derecho? Pues es una orden muy clara para el juez. Le dice, a ver, te vas a limitar a resolver el caso únicamente con lo que las partes te trajeron. O sea, solo puede analizar los argumentos que están en la demanda, los famosos conceptos de violación, y las pruebas que ya están en el expediente. No puede agregar nada de su propia cosecha. Absolutamente nada más. Y esto no es un capricho, ¿eh? Históricamente, esta rigidez tenía una lógica muy clara. Buscaba dar certeza jurídica, que las reglas fueran claras para todos, y sobre todo, evitar que el amparo se convirtiera en una especie de tercera instancia interminable, donde todo se pudiera revisar desde cero una y otra vez. Se trataba de ponerle un límite al juego. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Surge la pregunta clave. ¿Qué pasa cuando este formalismo tan estricto choca con la realidad? Imaginen que una demanda está mal hecha por un error técnico, o que la persona simplemente no tuvo los recursos para una defensa perfecta. ¿De verdad un tecnicismo puede dejar un derecho humano fundamental completamente desprotegido? Pues es precisamente para responder a esa pregunta que el sistema es más inteligente de lo que parece, e introduce un contrapeso fundamental, la suplencia. Pensemos en la suplencia de la queja justo así, como una válvula de escape. Es el mecanismo que le permite al juez, y en algunos casos hasta lo obliga, a intervenir. ¿Para qué? Para ir más allá de los argumentos que le presentaron, para corregir errores evidentes y, en resumen, para asegurar que un tecnicismo no termine aplastando a la justicia. Y ojo, no es cuando al juez se le ocurra. El artículo 79 de la ley es muy específico sobre cuándo esta intervención es obligatoria. Y si vemos la lista, el patrón es clarísimo. Se aplica en materia penal tanto para el acusado como para la víctima, en materia agraria y laboral, siempre para proteger a la parte que se considera más débil, a favor de menores o incapaces en temas de familia, y también cuando la violación de derechos es tan obvia que dejó a la persona indefensa, o para proteger a gente en situación de pobreza. Y aquí está el meollo del asunto. La justificación de fondo es que el propio sistema jurídico reconoce una verdad que a veces se nos olvida. La igualdad en el papel no siempre es igualdad en la vida real. Por eso se necesitan mecanismos como este, para compensar esas desigualdades de conocimiento, de recursos, de poder, y así proteger de verdad a los más vulnerables. Entonces, como ven, más que una contradicción, lo que tenemos es un equilibrio. Uno muy dinámico y bastante sofisticado, que está diseñado justo para alcanzar la justicia. Así es como estas dos fuerzas trabajan juntas. El estricto derecho, por un lado, aporta orden y seguridad jurídica, que son indispensables, pero la suplencia de la queja actúa como un guardián, como un seguro para que el objetivo final del amparo nunca se pierda de vista: la protección real de los derechos y la justicia material. Y el motor que impulsa y le da sentido a todo este equilibrio es el famoso principio pro persona, que está en el mismísimo artículo 1 de nuestra Constitución. Este principio obliga a todas las autoridades a interpretar las normas de la forma que más favorezca a la persona, que le dé la protección más amplia. Si lo vemos así, la suplencia deja de ser una simple excepción a la regla y se convierte en una herramienta poderosísima para la defensa activa de los derechos humanos. Claro que toda esta dinámica no es estática, está en constante evolución, y eso nos deja con una reflexión bien importante sobre el camino que sigue. Y aquí les dejo la pregunta clave para el futuro. Si la protección de los derechos humanos es cada vez más y más central en nuestro sistema, ¿hasta qué punto debe ceder el formalismo? ¿Vamos a ver una expansión de la suplencia todavía más allá de los casos que hoy marca la ley? Ahí queda la reflexión sobre cómo esta pieza fundamental del sistema va a seguir evolucionando para que el amparo sea de verdad un escudo efectivo para todas las personas.